Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para explicar algunos temas que nos han venido consultando por estos días, sobre todo por un fenómeno que se ha presentado y es la liquidación de Medimás EPS. Entonces, la gran pregunta es si con esta liquidación se afectan o no se afectan los derechos de los trabajadores de la salud vinculados con diferentes instituciones y que prestan servicios directa o indirectamente a favor de Medimás EPS. Sobre todo porque, pues para muchos de ellos y de ellas es incierto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con sus contratos? ¿Qué es lo que va a suceder con sus vinculaciones? Si los van a indemnizar, si no los van a indemnizar, qué les van a pagar, qué va a pasar con sus vinculaciones actuales, si pueden hacer nuevos contratos con otras personas jurídicas, etcétera, etcétera. Entonces, queremos explicarlo de la siguiente manera. Para entender un poquito lo que está pasando con la liquidación de Medimás y la afectación de los derechos de los trabajadores de la salud, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay varios fenómenos que se han presentado. En primer lugar, había una EPS que se llamaba Saludcoop, la cual entró en liquidación. Posteriormente, teníamos a Café Salud, también entró en liquidación. Y recientemente, pues tenemos a Medimás, que también entró en liquidación. Pero ¿qué pasa? Que tenemos trabajadores y trabajadoras del sector de la salud que han estado trabajando directa o indirectamente por diferentes personas jurídicas a favor de los afiliados, en su momento a Saludcoop, posteriormente a Café Salud y posteriormente con Medimás. Entonces encontramos personas que han venido trabajando durante más de 20 años, 15 años o menos, ¿sí? Con diferentes personas jurídicas, porque normalmente no fueron contratadas directamente ni por Saludcoop, ni por Café Salud, ni por Medimás. Entonces, esas son personas que han visto cómo han prestado sus servicios para afiliados en su momento a Saludcoop, posteriormente a Café Salud y finalmente a Medimás, y están viendo cómo esa liquidación actual de Medimás pues les ha generado que sus contratos pues estén en el limbo y que no sepan qué va a pasar con los mismos. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, pues debemos hacer referencia, en principio, cuál es el último empleador. Y la información que hemos obtenido, pues algunos han estado contratados, o en su gran mayoría, por una entidad que se denomina Corporación Mi IPS. Entonces, ¿qué pasa? Que encontramos trabajadores y trabajadores de la salud vinculados con esta institución, pero con obligaciones pendientes con ellos. Es decir, algunos están vinculados con contrato de trabajo, entonces les adeudan los salarios más recientes. También en algunos casos adeudan aportes a la seguridad social, es decir, salud, pensiones y riesgos laborales. Pero con un tema importante, al revisar los planes de pago se observa que la entidad hizo los descuentos del trabajador a la seguridad social, pero no se refleja ese pago en las entidades de seguridad social. También algunas obligaciones pendientes en cuanto a cesantías, intereses de las cesantías, primas de servicios y vacaciones. Lo que está claro es que a la fecha, a pesar de que la entidad Medimás está en liquidación, pues este empleador viene adeudando de tiempo atrás obligaciones a sus trabajadores. Pero con esto, no todos están vinculados con contrato de trabajo. Hay también personas vinculadas con contratos de servicios y a la fecha también les adeudan honorarios pendientes. ¿Qué es lo más reciente? Pues que esta entidad ha emitido algunas comunicaciones, una donde les ha dicho el 16 de marzo del 2022 que no vayan más a su sitio de trabajo, que permanezcan en sus casas, y otra comunicación el 24 de marzo del 2022 que es que cuando haya dinero, pues se les harán los pagos. Entonces, frente a esta situación en la cual pues las personas tienen incertidumbre frente a los derechos adeudados, pues está claro que el empleador tiene que pagar a los trabajadores lo que les adeude, por concepto de salarios, por concepto de seguridad social, por concepto de personas sociales, etcétera, etcétera. Eso está claro. Y a su vez, y a los
contratista le deuda honorarios, también debe pagárselos. Eso no está en discusión. El problema va a ser es cuándo va a ser el momento de ese pago. Aquí algo que es bueno que tengan en cuenta, cuando a uno le acaban un contrato de trabajo, ¿sí? Y no le pagan oportunamente los salarios, ¿sí? Y las prestaciones sociales, se genera a favor del trabajador una figura que se llama la indemnización moratoria, que es un día de salario por cada día de retardo en el pago, hasta por 24 meses. Entonces es bueno que lo tengamos presente. Pero otra inquietud que también está sobre la mesa es, pero venga, si nos han mandado unas comunicaciones, nos dicen que no vamos para la casa, que no prestemos más el servicio, pues ojo con esto. La terminación del contrato, si se da con estos trabajadores del sector de la salud, sí, vinculado con esta entidad, pues es evidente que la terminación no es con justa causa. La terminación se da sin justa causa. Eso quiere decir que además de los derechos anteriores, ese empleador deberá pagar a los trabajadores unas indemnizaciones que dependerán del tipo de contrato que ellos tengan. Entonces, por ejemplo, si están vinculados a término fijo, pues, ¿qué pagarán como indemnización? Pues el tiempo que haga falta, ¿sí? Para acabar el contrato. Entonces, por ejemplo, si le hicieron un contrato, digamos, de enero a diciembre y la terminación fue el 16 de marzo del 2022, pues lo que haga falta del 17 de marzo al 31 de diciembre será la indemnización por despido sin justa causa. Y si tienen contrato a término indefinido, pues ahí tendremos que mirar cuál es el ingreso del trabajo del sector salud. Si la persona se gana menos de 10 salarios mínimos, por el primer año le deberán pagar 30 de salario y por los años siguientes 20 días. Y si por el contrario se gana más de 10 salarios mínimos, por el primer año serán 20 días y por los siguientes 15 días. Y en aquellos años que no sean completos en una u otra situación, pues se pagará proporcional. O sea, lo que está claro es que en este caso, si la entidad quiere terminar los contratos, será sin justa causa y tendrá que indemnizarlos. Pero ojo con esto. En cuanto a la indemnización, pues también deben tener en cuenta muy bien cuál es la fecha de ingreso. No olviden que aquí tenemos personas que han estado trabajando en algunos casos a favor de afiliados a Saludco, después a Caja de Salud y finalmente a Medimás, ¿sí? No olviden que aquí también opera una figura que se llama la sustitución patronal. ¿Qué quiere decir esta figura? Que cuando hay cambio de empleador, la pregunta es, bueno, ¿y cuándo hay cambio de empleador? Pues hay cambio de empleador cuando, a pesar de que usted está vinculado con una figura jurídica o con una persona jurídica, pasa a otra persona jurídica, entre comillas, diferente. Si las personas tienen las mismas actividades y los mismos negocios, eso quiere decir que ahí hay una sustitución patronal. ¿Sí? Es decir, que cuando hay cambio de patrono, cuando hay cambio de empleador, pero la gente hace lo mismo, toda esa antigüedad se acumula. Eso quiere decir que aquella persona que ha venido trabajando de tiempo atrás a favor de Saludco, de Café Salud y finalmente Medimás, cuando la vayan a indemnizar, deben tener en cuenta todo el tiempo que estuvo vinculada, así haya sido por diferentes personas jurídicas, porque no olviden que operó la figura de la sustitución patronal. Dos temas finales en esta materia y es lo siguiente. Esta corporación que funge como empleador de los trabajadores y trabajadoras puede decir, vamos a liquidar la empresa. Y eso lo pueden hacer jurídicamente. Deben ir al Ministerio del Trabajo, hacer una solicitud, informar a los trabajadores de que se van a liquidar. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que así la empresa vaya a liquidación, también tendrán que pagarle a los trabajadores y trabajadoras todo lo que les adeudan por salarios, prestaciones sociales, aporte a la seguridad social para los trabajadores y para los contratistas honorarios, ¿sí? También tendrán que pagarle la respectiva indemnización como si el despido fuera sin justa causa, tal cual como lo hablamos. Y finalmente, otra opción que puede pasar también es que la entidad diga, bueno, no vamos a liquidar, pero entonces vamos a despedir a la mayoría de personas. No olviden que si se hace un despido colectivo, pues en ese caso también hay que ir a pedir autorización del trabajo e informar de la situación de los trabajadores. La gran pregunta en este caso sería, bueno, ¿y cuándo sé que hay un despido colectivo? Pues muy sencillo.
Si en la empresa, por ejemplo, hay más de 500 trabajadores y menos de 1000, pues hay que mirar el 7%. Entonces, si se supera el 7% del total de los despidos frente al número de trabajadores que tengo en la empresa, debo ir a pedir autorización del trabajo. Si no se supera ese porcentaje, no debo permiso del trabajo. Si, por ejemplo, tengo más de 1000 trabajadores, digamos que es el 5%. Entonces, por ejemplo, imaginemos que en la entidad hay 1200 trabajadores, una situación hipotética, y queremos despedir a los 1000. Pues nos encontramos frente a la figura del despido colectivo. No solamente es despedirlos, no solamente es para una indemnización, sino que me toca ir al Ministerio del Trabajo para pedir autorizaciones. Finalmente, sí creo que en este tema deben hacerse acciones muy importantes para proteger a estos derechos de estas personas. Por tal motivo, creo que es conveniente y muy importante la intervención tanto del Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Salud y Protección Social, como de la Superintendencia Nacional de Salud, para que sea garante de lo que está pasando en esta situación y se protejan todos y cada uno de los derechos de los trabajadores y trabajadoras vinculados con esa institución, y que al presentarse la liquidación de Medimás, sus derechos pueden ser afectados o verse afectados. De esta manera hemos presentado este video, esperando sí que sea de utilidad para todos aquellos que se encuentran en esta situación particular, con la finalidad de que sus derechos no sean vulnerados ni violentados.